Bueno, la seguridad volvió a ser una de las principales preocupaciones de los uruguayos, con un incremento del 39,2% en el primer semestre de 2022 de los homicidios. Prácticamente a diario tenemos que dar a conocer este tipo de noticias para tener una mirada desde los especialistas de seguridad, de cuáles son los debes, pero también las dificultades que tiene Uruguay. Es que recibimos al consultor y analista en seguridad, Eduard Hoffman, nuevamente aquí en Arriba Gente. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, me alegro. ¿Qué balance hace de los datos que se presentaron recientemente, de este aumento y esta dificultad para parar con este delito, ¿no? Los homicidios, si bien bajaron los homicidios durante rapiñas, ¿no? Sí, lo que llama la atención, y yo vine justo cuando se cumplieron los 3 meses del año 2022, era que los homicidios habían aumentado. Y esa tendencia se sigue hoy en día, o sea que sigue con esa tendencia al alza, más allá de otros delitos que han bajado. Lo que se dice siempre, viste, es que para evaluar las políticas criminales necesitas entre 3 y 4 años. El gobierno va en 2 años y medio. El primer año y el segundo año de gobierno pudo bajar todos los delitos, pero cuando comenzó el año 2022, comenzamos a ver otro nivel de violencia que no habíamos visto en los años anteriores. Coincide con los de pandemia. Que coinciden con los de pandemia, pero yo, viste, todavía no Porque hoy podemos decir que tenemos una movilidad prácticamente igual y por eso el comparativo que hacía el Ministerio del Interior por primera vez con datos de 2019. Sí, pero lo que pasa es que el tema de la pandemia no pegó en todos lados igual, porque en Estados Unidos aumentaron un 30% en plena pandemia. O sea que yo todavía, viste, que hay dos teorías que... Unas apuntan a que no influyeron los delitos porque no todos los lugares se hicieron confinamientos o no todos los lugares se le prohibió a la gente salir. Entonces yo ahí, viste, no como es, no... Hay que analizar y hay que esperar, para mí hay que esperar, viste, por lo menos 6 meses más que termine este año. Pero, ¿qué pasa? Hoy estamos viviendo como otro resurgir de los delitos, de los crímenes en Rivera, ¿no? Porque te acordás que a principio de año se había dado que realmente se habían incrementado por el tema de las bandas uruguayas y de las bandas brasileras. Hoy en día tenemos ese mismo problema, pero yo quiero marcar 2 cosas que me llamó la atención en estos días. Primero, las declaraciones del ministro, ¿no? Que estando en Rivera, el ministro dijo que él se había asesorado con los profesionales y con la gente que tenía experiencia y la gente, que debe ser el Estado Mayor que tiene el ministro, era que le aconsejaban a que no se instalara, viste, un cuartel de la Guardia Republicana en Rivera. Que para mí es un error grueso, ¿no? No, fue una crítica de la oposición, ¿no? Es un error grueso. ¿Por qué? Porque somos, en lo que es la región Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, donde el primer comando capital no ha ingresado a nuestro país. Digo, más allá que en Uruguay hoy en día hay 354 presos extranjeros, de los cuales 106 son brasileros. Entonces, ¿qué pasa? Entonces estos países, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, el primer comando capital tiene sus raíces. Es más, toda la cocaína la maneja el primer comando capital en Bolivia, la marihuana paraguaya la maneja el primer comando capital, la triple frontera está gobernada por el primer comando capital, el comando vermelho también está en Argentina, y nosotros tenemos toda esa franja del norte de nuestro país, que lo que tenemos que hacer, a mi entender, es colocar cuarteles o destacamentos de la Guardia Republicana en Bella Unión, en Rivera, en Río Branco y en el Chuy.
No hacerlo, pero reforzar la presencia, como anunció el ministro, no surtiría el efecto necesario. No, nosotros tenemos que poner una barrera para que el crimen organizado no llegue. Para que tenga ¿Puede explicar la Guardia Republicana qué rol podría cumplir en ese lugar de instalarse allí? Y lo que pasa que el tema es que el poder de fuego que tienen estos grupos criminales es bastante poderoso y es un refuerzo de lo que es la seguridad, porque es una policía militarizada en el cual tiene otro armamento y otra capacitación que no tienen los policías comunes, ¿no? Entonces, yo lo que digo, las declaraciones del ministro no son afortunadas, porque el policía que está ahí, que está solo, y dice, no pone la Guardia Republicana porque tiene miedo que los grupos criminales brasileros le roben las armas o asalten el lugar. Entonces, para mí es una declaración desafortunada, pero no es del ministro, es de los asesores, porque él dijo y remarcó que eran de los asesores. Hoffman, ¿y qué pasa con la otra pata de la lucha contra el narcotráfico que tiene que ir y que está vinculada a la posterior inseguridad, que tiene que ver con la inteligencia, la investigación, eso que quizá nosotros ciudadanos comunes y corrientes no vemos, pero que después terminan en operativos que desarticulan bandas? ¿No debería ser ese el camino y no tanto una lucha frontal como puede ser, por ejemplo, Guardia Republicana, o bueno, vincular las dos cosas? No, tenés que hacer las dos cosas, no podés descuidar. Para que tengas una idea, el 15 de diciembre del 2021, el presidente de Estados Unidos sacó una ordenanza que es un decreto reglamentario en el Tesoro, en el cual para combatir el tema de la droga, porque el 2021 Estados Unidos tuvo 100.000 muertos por sobredosis, entonces empezaron, a atacar a aquellos grupos, a aquellas personas, a aquellas organizaciones que financian o que se dedican al tema del narcotráfico, ¿no? Entonces ahí entra el primer comando capital, o sea que Estados Unidos ya lo tiene como una organización criminal al primer comando capital y a varias empresas de químicas de China, que son los que proveen de los precursores químicos a los narcos mexicanos. Entonces, para volver a tu pregunta, la seguridad es un todo, es inteligencia, es la Guardia Republicana, la policía, pero también la colaboración de la población, ¿no? Y hoy estamos, con una policía que es reactiva. ¿Por qué reactiva? Porque tenemos problemas en Rivera, reaccionamos, mandamos a la Guardia Republicana. Tenemos problemas en Peñarol, mandamos refuerzos o hacemos procedimientos de saturación y así no debería funcionar. Y en su visión, ¿qué es lo que falta? ¿Estrategia desde el ministerio, personal, capacitación? Bueno, ¿Qué falta? Lo otro también que ahora, suerte que lo dijiste, que falta personal, es que el otro día el ministro dijo una cosa que capaz que llama la atención, ¿no? Que él en la rendición de cuentas había solicitado 1.200 vacantes, ¿no? Para ingresar. Y con esto de que los gremios policiales se le adjudicó un porcentaje más alto en sus salarios, esos 1.200 policías de vacantes pasaron a 600. Entonces, para que tengas una idea, Maldonado tiene un déficit de 400 policías. O sea que hay un déficit de policías. ¿Rivera? Rivera, no tengo las cifras, pero creo que Rivera no es un lugar donde esté faltando policías. Hay otros lugares como Flores que hay más, hay más policías por habitante, ¿no? Entonces, yo creo que habría que buscar una forma de redistribuir esos recursos que hay para plantearse más. Pero lo otro, ¿sabes cuál era? Es lo que vengo hablando con usted hace tiempo. Las cifras del Ministerio del Interior lo que reflejan es el 27% de las denuncias que se hacen. El otro 73%, que son las denuncias que no se hacen, nadie sabe dónde se cometen los robos, las rapiñas. Claro, entonces, en tema homicidios no queda otra, ¿no? En tema homicidios... por eso mismo,
una de las cosas que se mide a nivel mundial, que es la violencia y la criminalidad, se hace a través de los homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque todos los otros datos son datos, viste, que van variando. Para que tengas una idea, en Brasil no se denuncia el 80% y en México el 92%. ¿Y ese registro de dónde surge? El que se realiza menos del 30% de las denuncias. Ese registro, mira, el 2017 el Ministerio del Interior, cuando estaba Bonomi, le pidió al Instituto Nacional de Estadística que hiciera una muestra de una encuesta de victimización. Y esa encuesta abarcó a 8.400 personas. Y esas 8.400 personas surgió este 73% de las personas que no denuncian. O sea, 7 de cada 10 que son víctimas de algún tipo de delito no lo denuncian. ¿Pero adjudicaron el porqué en esa encuesta? Sí, se dice, porque algunos no confían en el sistema como todo, policía, justicia, que le devuelvan las cosas hurtadas, o sea, los problemas que hay para hacer la denuncia, los problemas que hay para justificar las cosas que son hurtadas. ¿Y eso se refleja el día de hoy? Eso es lo que debería hacer el Ministerio del Interior. O sea, vos tenés que tener datos confiables y ¿cómo georreferenciás el delito? Con las denuncias, con las encuestas de victimización y con la policía comunitaria, que es la que va y habla con el vecino y ve cómo está el barrio, y ahí se arma un mapa para que se puedan hacer los patrullajes. Ahora, Hoffman, en base a lo que está diciendo, quiere decir que los datos que se presentan de forma trimestral no son el fiel reflejo de lo que sucede. No, no es el fiel reflejo. No es la realidad entonces que bajaron los delitos. No. Estos datos que muestra el Ministerio hace 20 años que se vienen mostrando, y esa cifra negra o esa cifra de 73% de las personas se viene dando hace 20 años. O sea que lo que hay que hacer es que la gente denuncie, hacer campañas para que la población denuncie, para así la policía tiene un mapa adecuado a la realidad, porque esa inseguridad que se siente se refleja en esas cifras que no se denuncian. Claro, pasa también que a veces hay temor de denunciar. Por ejemplo, otra vez estamos teniendo noticias de gente que es sacada de su casa, ¿no? En este trabajo de bandas criminales, que me acuerdo de la efervescencia que había al final del periodo de gobierno anterior, justamente por esas situaciones. Se están volviendo a dar. ¿Qué está pasando que no se está pudiendo frenar esa situación? Y realmente ahí yo no sé si cuenta como denuncia, porque yo no sé si esa familia que tiene miedo, porque a veces lo sacan a punta de revólver, va y denuncia en la comisaría de la esquina que le pasó eso, ¿no? Claro, a veces, viste, surge, todos sabemos que hay una boca o todos sabemos que hay un problema, pero nadie lo refleja o nadie lo dice en la policía. Por eso el tema de la policía comunitaria, o sea, una policía, pero no el título, porque acá dicen, nosotros tenemos una policía comunitaria, pero yo puedo asegurar que ni la policía ni los propios policías están convencidos que la policía comunitaria sea una herramienta para combatir el delito. Y para mí es la herramienta mejor que tiene la policía para estar con el vecino, pero no un policía que te cambie todos los días. No, un policía que se gane tu confianza. Claro. Yo a veces lo que le digo es, y bueno, Magdalena, que a veces está en los móviles y hace las entrevistas, muchas de las cosas que le dicen a Magdalena no se las dicen al policía, porque lo ves. Cuando llegan, que hay un problema, un homicidio, o cierra una boca o algo, el vecino como que se desahoga o que cuenta lo que está viviendo con los periodistas, pero no lo hace con la policía. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene confianza, porque ha pasado situaciones complejas, como decís vos, muchas veces son amenazados, muchas veces ingresan en esa economía ilegal del barrio, ¿no? Porque hay una boca y bueno, y esa boca genera una cantidad de economías ilegales. Entonces, ¿cómo se para todo eso? Porque en Montevideo sí hay Guardia Republicana. Claro, el tema es tener
una policía más cercana a los problemas, ¿no? Una policía más cercana. Hoy no tenemos una policía más Eso no se cercana. logra un día para el otro tampoco. No sé, porque es confianza y vos te tenés que ganar la confianza. No es que yo diga... ¿Hay una estrategia en ese sentido por parte del ministerio? Lo que pasa es que para tener... Porque, a ver, se modificó el sistema de patrullaje. Es cierto que en zonas céntricas, aquí en este entorno, Cordón, Parque Rodó, tal vez la zona de Punta Carretas, el centro, Ciudad Vieja, se ve más patrullaje. Pero ¿qué pasa con la periferia de Montevideo? Que es Sí, el reclamo constante que tienen los vecinos. Pero no solo la periferia. Yo te puedo hacer... Mirá, yo vivo en Punta Gorda y vivo cerca de la seccional 14. Y por frente de mi casa hace tiempo que no veo un patrullero. Y esa zona está llena de colegios privados y no todos los días, pero sí, día y medio, hay una rapiña de un adolescente que sale del colegio y le roban la mochila, le roban el celular, le roban la tablet. Es más, hay colegios lo que están haciendo es, en la parada están colocando una moto con un guardia privado para que no sean víctimas de... Sí, persuadir un poco el Claro, tema. entonces en esos lugares realmente uno sale a caminar o a recorrer el barrio y la gente te dice, nosotros hace poco sufrimos una rapiña o entraron a casa o nos robaron, no sé, los autos que quedan afuera en la vía pública, digo, el tema del robo interior de pertenencias, el tema de robo de combustible, las cubiertas, o sea, hay lugares, sí. Pero también lo que es toda la periferia es complicado y como yo te decía la vez pasada, los homicidios se concentran en 7 barrios de Montevideo, en determinados horarios y en determinadas personas. Entonces, vos tenés que tener una inteligencia y tenés que enfocar esos recursos que tenés a esos barrios, porque en los barrios de donde están la zona operacional, el 2, ¿no? No se registran la cantidad de homicidios que se registran en la zona 3 o en la zona 4. Entonces, digo, concentrar los recursos ahí. Y después lo otro, la policía no puede atacar solo el tema de lo que es la seguridad. Otros organismos del Estado deberían colaborar, porque si no estamos haciendo, viste, en el 2020 se cerraron 1.182 bocas, en el 2021 se cerraron 1.152 bocas. Entonces, cerrás una boca, abrís otra, sí. Cerrás una boca y abrís otra. Hoffman, quiero hacer una cortita porque ya nos tenemos que despedir. El robo de armas, como pasó en este lugar del ejército, ¿es para preocuparse? Porque esto se detectó porque hubo un homicidio donde había un arma involucrada, se hizo un control y se detectaron que había más faltantes. ¿Hay que preocuparse en ese sentido? Lo que pasa es que el tema que ahí lo que falla son los controles, ¿no? Se deberían hacer... Una vez por mes es inviable. Se debían hacer control, y más en estos lugares donde hay mucho armamento y realmente hay que hacerlo mucho más estricto. El tema es también en las personas, ¿no? O sea que esas personas que están en esos lugares claves donde hay armamentos y armamentos que utiliza el ejército deberían tener otros controles y deberían tener un perfil adecuado a esa tarea. Bueno, pero aparentemente es personal capacitado y de confianza. Es personal capacitado de confianza, pero bueno, viste que hay errores humanos. Hay errores humanos y bueno, y en el tema bueno, tenés el tema del capitán de la Guardia Republicana que hacía los traslados de González Valencia, ¿no? O sea que hay que tener muchos controles y también hay que ser más transparente. La población tiene que estar más como controlando a las Fuerzas Armadas y controlando a la tarea policial. Gracias. Bueno, muchos temas quedan ahí pendientes todavía para seguir conversando. Muchas gracias, Juan. No, gracias a usted por la invitación. Cerramos por aquí la charla. Ya son las 9 de la mañana, 23 minutos. Hay más información para actualizar.